La Ley 1437 de 2011 es la norma fundamental que regula la relación entre los particulares y las autoridades del Estado, estableciendo las reglas para las actuaciones administrativas y los procesos judiciales que se surten ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Artículo 1. Objeto. Las normas de esta parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Como principio adoptado en este artículo se concibe el principio de finalidad administrativa, en el que define que toda la actuación administrativa debe orientarse al cumplimiento de propósitos constitucionales y legales. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La ley se aplica a todas las ramas del poder público, órganos independientes y particulares que ejerzan funciones administrativas. Sin embargo, tiene excepciones como los procedimientos militares y la facultad de libre nombramiento y remoción. Esta define quiénes están sujetos a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo y especifica los casos en lo que la ley no aplica. Además, su principio que más resalta en este artículo hace referencia al principio de legalidad. Artículo 3. Principios. La información clave de este artículo es que enumera y define los 13 principios fundamentales que rigen las actuaciones administrativas, como el debido proceso, la igualdad, la buena fe, la transparencia y la celeridad. Como contenido, obliga a las autoridades a interpretar y aplicar la ley bajo los principios constitucionales y los principios del CEPACA, detallando cada uno de ellos y sus implicaciones. Este artículo define múltiples principios, por lo que no se limita a uno solo. Sin embargo, su esencia es la legalidad, ya que todos los principios se derivan de ella. Principios del CEPACA. Debido proceso. Las actuaciones administrativas deben seguir las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley. Esto nos asegura que se respeten los derechos de representación, defensa y contradicción. Igualdad. Todas las personas e instituciones que intervienen en las actuaciones administrativas deben recibir el mismo trato y protección, sin discriminación. Imparcialidad. Las autoridades deben actuar con el objetivo de garantizar los derechos de todas las personas, sin que sus decisiones se vean influenciadas por intereses o afectos personales. Buena fe. Se presume que tanto las autoridades como los particulares actúan de forma leal y fiel en el ejercicio de sus deberes y derechos. Moralidad. La actuación de los servidores públicos debe regirse por la rectitud, lealtad y honestidad, buscando siempre el bien común y no el beneficio personal. Participación. La administración debe permitir y facilitar que los ciudadanos, organizaciones y comunidades presenten iniciativas y sean parte activa de la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas y decisiones públicas. Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de sus acciones y omisiones en el desempeño de sus funciones. Transparencia. La contratación estatal y, en general, las actuaciones de la administración deben de ser de conocimiento público. La publicidad. Todos los actos administrativos deben ser publicados o comunicados para que los interesados y la ciudadanía en general los conozcan. La coordinación. Las autoridades deben trabajar de forma armoniosa y articulada entre sí para lograr sus fines. Eficacia. La administración debe asegurar los procedimientos administrativos que logren su finalidad, optimizando el uso de los recursos y el tiempo para la protección de los derechos de la ciudadanía. Economía. Las autoridades deben proceder con austeridad y eficiencia, utilizando los recursos disponibles de la mejor manera para lograr los fines esenciales del Estado. Celeridad. La administración debe resolver los puntos de manera ágil, oportuna, evitando dilaciones innecesarias en los trámites administrativos. Artículo 4. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Como información clave, las actuaciones administrativas pueden comenzar por iniciativa de particulares a través del derecho de petición o de las propias autoridades a través de oficio. El principio que se aborda en este artículo hace referencia al principio del impulso procesal. Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades. Este indica que todas las personas tienen derechos específicos en sus interacciones con las autoridades, como presentar peticiones, obtener respuestas oportunas, ser tratado con respeto y acceder a la información pública. También detalla los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública, incluyendo el uso de los medios tecnológicos, la atención preferente a las poblaciones vulnerables y la posibilidad de presentar pruebas en los procesos. El principio que más destaca sobre este artículo hace referencia al debido proceso. Artículo 6. Deberes de las personas. Como información
información clave, los ciudadanos tienen deberes correlativos a sus derechos, como actuar de buena fe, abstenerse de usar tácticas dilatorias y ser respetuosos con los servidores públicos. Su contenido establece las responsabilidades que tienen las personas al interactuar con las autoridades, como obedecer la ley y no presentar solicitudes improcedentes. Como principios identificados en este artículo podemos encontrar la buena fe, la reciprocidad, la responsabilidad en ejercicio de derechos. Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público. Este artículo indica que las autoridades tienen la obligación de tratar a los ciudadanos de la manera más respetuosa, diligente, garantizando los horarios de atención y el uso de los medios tecnológicos que puedan agilizar sus trámites. Al mismo tiempo, describe las obligaciones de las entidades públicas en esa prestación de los servicios. Los principios más destacables en este artículo hacen referencia a la aceleración, eficacia, buena administración y la legalidad del derecho administrativo. Artículo 8. Deber de información al público. Como información clave podemos encontrar que las autoridades deben poner a disposición del público información completa y actualizada sobre su competencia, funciones, trámites y procedimientos tanto en medios físicos como electrónicos. En su contenido, obliga a las entidades a divulgar de manera proactiva información relevante para los ciudadanos, como la normativa que rige sus actuaciones, los requisitos para trámites y los proyectos de regulación en curso. El principio que más lo define es la transparencia, la publicidad y la participación. Artículo 9. Prohibiciones. Este artículo enumera las acciones que las autoridades tienen expresamente prohibidas, como negarse a recibir peticiones, exigir documentos que ya obran en la entidad o demorar injustificadamente los trámites. Establece una lista de conductas que las autoridades no deberían realizar, enfocadas a evitar obstáculos, dilaciones y formalismos innecesarios que perjudiquen a la ciudadanía. Los principios más destacados en este artículo hacen referencia al de la economía procesal y la celeridad. Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Como información clave podemos encontrar que las autoridades están obligadas a aplicar las normas y la jurisprudencia de manera consistente en casos similares para garantizar la seguridad jurídica. En su contenido establece el deber de uniformidad en la aplicación de las leyes y reglamentos, obligando a las autoridades a considerar las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Y el principio que más lo define es la igualdad y la seguridad jurídica. Para analizar la evolución de los primeros 10 artículos de la Ley 1437 del 2011, es necesario compararlos con su antecesor directo, el Código Contencioso Administrativo. La Ley 1437 del 2011 no nació de la nada. Fue una profunda reforma al sistema administrativo y judicial colombiano. Su principal objetivo fue modernizar el procedimiento, garantizar los derechos de los ciudadanos y hacer la justicia administrativa más ágil y eficaz. Artículo 1 y 2, finalidad y ámbito de aplicación. El Código Contencioso Administrativo de 1984 no tenía un artículo específico que declarara explícitamente su finalidad o sus principios de manera tan detallada. La finalidad del Código Contencioso Administrativo se entendía implícitamente a través de sus normas que se centraban en la regulación de la actividad de la administración pública. El CEPACA, en cambio, dedica su primer artículo a establecer una finalidad explícita y amplia. Protege los derechos de las personas, garantiza los intereses generales y asegura un funcionamiento eficiente y democrático de la administración. Artículo 3. Este es uno de los artículos que denota los cambios más importantes en la diferenciación de cada uno de los códigos. Para el Código Contencioso Administrativo, es decir, el Decreto 01 del 84, no tenía un catálogo de principios tan exhaustivo y definido. Los principios como la igualdad, la imparcialidad o la publicidad se desprendían de la Constitución del 91 y de la jurisprudencia, pero no se encontraban codificados en la ley. Para el CEPACA, al dedicar un artículo entero en enumerar y definir al menos 13 principios, eleva estos conceptos a la categoría de un mandato legal. Esto obliga entonces a que las autoridades a no solo seguir la letra de la ley, sino también su espíritu, es decir, utilizar una hermenéutica mucho más profunda, lo que reduce la arbitrariedad y mejora la calidad de la administración. Tutela judicial efectiva y debido proceso. La tutela judicial efectiva y el debido proceso son dos conceptos complementarios pero completamente distintos. Mientras que el debido proceso se centra en las garantías que se dan durante el desarrollo del proceso, la tutela judicial efectiva es un concepto más amplio que abarca el acceso a la justicia y a la ejecución de las sentencias. Tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de toda persona a que el Estado le brinde acceso a la justicia. Esto incluye el derecho a acceder a un tribunal o autoridad competente, el derecho a una resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, el derecho a que la sentencia sea ejecutada. Se entiende por debido proceso como el conjunto de formalidades y garantías
que deben respetarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo para asegurar que la decisión sea justa y legal.